Vamos a meternos de lleno en esta explicación sobre uno de los encuentros en el aire más aterradores y, sinceramente, más catastróficos a nivel estructural de la aviación civil moderna. Desde la perspectiva de un piloto, imaginaos la escena. Volando a altitud de crucero, en un cielo completamente despejado, y de buenas a primeras es como chocar contra un muro de hormigón invisible. Bueno, pues de esto trata exactamente el escalofriante caso forense del Bombardier Challenger 604 allá por 2017. Nuestro plan de vuelo para este análisis es bastante directo. Primero, veremos esa aterradora caída en el aire. Segundo, analizaremos los riesgos de la estela turbulenta en ruta. Tercero, las fuerzas extremas y los daños estructurales. Cuarto, cómo recuperarse de estas condiciones de pérdida de control. Y por último, veremos la importancia de evitar estas estelas usando desplazamientos laterales. Empecemos por el principio, la sección 1. Una aterradora caída en el aire. Este escenario de auténtica pesadilla se desarrolló sobre el mar Arábigo, a muchísimos kilómetros de cualquier pista de aterrizaje. La rapidez con la que ocurre todo esto es sencillamente asombrosa. Fijaos, un gigantesco Airbus A380 de Emirates pasa directamente por encima en dirección opuesta, manteniendo esa separación vertical estándar de 1000 pies. Todo parece normal, ¿verdad? Pues apenas 48 segundos después, el Challenger 604 choca contra ese muro invisible del que hablábamos. En cuestión de un par de minutos, el jet privado cae en picado unos 8.700 pies hacia el océano, perdiendo el control por completo. Hablamos de que la aeronave entró en un balanceo violentísimo y totalmente incontrolado. Los informes dicen que el jet llegó a dar al menos 3 vueltas de campana completas durante esa caída libre. Es una locura. Con los motores fallando y unas fuerzas G extremas aplastando literalmente a la tripulación contra sus asientos, os podéis imaginar que hizo falta pura fuerza bruta para lograr recuperar el control de la situación. Y eso nos lleva a la sección 2, los riesgos de estela turbulenta en ruta. Porque claro, para entender cómo un jet de negocios tan robusto puede ser barrido del cielo de esta manera, tenemos que pararnos a analizar los peligros reales de la estela turbulenta cuando volamos a gran altitud. Si miramos los números, la disparidad física entre estas dos aeronaves es brutal. Es un auténtico David contra Goliat. El A380 pesa la friolera de más de 500.000 de kilos. El Challenger apenas 22.000. Esa colosal diferencia de masa significa básicamente que la energía que genera el avión enorme, clasificado como categoría super, arrolla sin el más mínimo esfuerzo los límites estructurales de la aeronave más pequeña. No hay competencia posible. Esas enormes alas del A380 no solo generan sustentación, generan unos vórtices de estela que son auténticos monstruos. Y el detalle crucial aquí, lo que cambia las reglas del juego, es que esos vórtices no se quedan flotando en la altitud de crucero de quien los genera, para nada. Empiezan a hundirse, descendiendo a una velocidad de unos 2 a 3 metros por segundo. Es decir, se meten de lleno en ese bloque de separación vertical de 1000 pies que usamos como estándar de seguridad para otras aeronaves. Así que la gran conclusión que cualquier tripulación debe grabarse a fuego es que esta turbulencia de estela a gran altitud no desaparece por arte de magia. Se queda ahí, acechando como una trampa invisible durante kilómetros detrás del avión pesado. Para que os hagáis una idea, en este caso concreto, el A380 ya estaba a 15 millas náuticas de distancia, lo que equivale a casi 28 kilómetros, cuando el Challenger se comió la estela de lleno. Pasamos a la sección 3, fuerzas extremas y daños estructurales. Las fuerzas aerodinámicas que se desataron en este incidente fueron, sinceramente, fuera de lo común. El fuselaje llegó a soportar una aceleración vertical negativa de menos 3,2 G. A ver, para poner esto en perspectiva, es una fuerza tremenda que raramente se ve a no ser que hablemos de desintegraciones estructurales catastróficas. Fue tan violento que lanzó a los pasajeros que iban sin abrochar directamente contra el techo, llegando a fracturar los asientos de la cabina y, desgraciadamente, causando lesiones muy graves. Y es que las fuerzas dinámicas de ese vórtice simplemente superaron con creces la capacidad aerodinámica del Challenger para mantenerse estable. El jet sufrió ángulos de alabeo extremos. Estamos hablando de inclinarse brutalmente 42 grados hacia la derecha para acto seguido dar un latigazo de 31 grados hacia la izquierda. Básicamente, cualquier posibilidad de mantener un vuelo nivelado se esfumó en segundos. Increíblemente, y digo milagrosamente, la tripulación logró recuperar el control al caer a los 25.000 pies y consiguieron hacer un aterrizaje de emergencia en Omán. Pero, claro, la estructura quedó para el arrastre. Durante la caída libre, la velocidad superó con creces el límite máximo operativo, el VEMO, y la entrada caótica de aire apagó el motor izquierdo por sobrecalentamiento. Las fuerzas fueron tan bestias que estiraron el fuselaje más allá de su límite elástico, sufrió una deformación plástica permanente, lo que resultó en una pérdida total. El avión tuvo que ser desguazado para piezas. No volvió a volar. Vamos con la sección 4, recuperación de condiciones de pérdida de control. Porque ahora toca ponerse en el lugar de los pilotos en esa cabina
y ver cómo se entrena hoy en día a las tripulaciones para enfrentarse a estas auténticas pesadillas. Aquí es exactamente donde entra en juego el UPRT, el entrenamiento de prevención y recuperación de pérdida de control. Su función principal es enseñar a los pilotos a superar algo muy humano, el factor sobresalto. Pensemos que cuando un avión es arrojado tan violentamente fuera de sus parámetros normales, ese pánico inicial, ese quedarse congelado por la sorpresa, es tu peor enemigo. Lo fascinante y a la vez aterrador es que nuestros instintos más básicos pueden ser mortales en esta situación. Por ejemplo, pisar a fondo el timón de dirección para corregir un balanceo violento puede literalmente arrancar de cuajo la aleta vertical del avión por el inmenso estrés aerodinámico. Mucho cuidado con eso. Y por otro lado, olvidémonos de los sistemas automatizados. Un piloto automático se va a desconectar de inmediato al detectar el caos, dejándole todo el control manual, de golpe, a una tripulación totalmente desorientada. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues los pilotos deben respirar hondo y ejecutar metódicamente 4 pasos que son bastante contraintuitivos. Empujar, balancear, potencia y estabilizar. Todo empieza por empujar los mandos de vuelo hacia adelante para descargar la presión que están sufriendo las alas. Es vital. Solo al soltar esa presión inicial aerodinámica y luego proceder a nivelar las alas, el avión vuelve a tener una oportunidad real de volar de forma segura. Finalmente llegamos a la sección 5, evitar estelas mediante desplazamientos laterales. Porque, seamos claros, la mejor y más absoluta manera de sobrevivir a una paliza por estela turbulenta es usar la cabeza y no meterse en un primer lugar. Y para eso existe el SLOP, el procedimiento estratégico de desplazamiento lateral. Básicamente esto permite a los pilotos en ruta volar de forma legal con un pequeño desvío de 1 o 2 millas a la derecha de la línea central de la aerovía. Parece una tontería, pero este pequeñísimo ajuste lateral saca el avión directamente de esa zona de caída vertical por donde bajan los vórtices gigantes de aviones enormes como la 380. Hay un dicho muy conocido en el mundillo que afirma que, cuando se trata de volar con SLOP, hay 3 tipos de pilotos, pero, después de estudiar este incidente, absolutamente todos deberían convencerse de unirse al grupo de los que sí lo aplican. La tripulación del Challenger volaba justo clavada en el centro de la aerovía cuando el A380 cruzó por encima. Si hubieran tomado la decisión de usar un microdesplazamiento de tan solo 1 milla náutica hacia la derecha, bueno, todo apunta a que habrían evitado por completo esta catástrofe. A medida que nuestros cielos se van llenando de más y más gigantes de categoría super, nos toca preguntarnos, ¿estamos haciendo realmente lo suficiente para respetar esa física invisible e implacable del vuelo? Este caso forense es un golpe de realidad espectacular. Nos recuerda que ahí arriba, en lo más alto, la masa y la física son las que dictan las reglas del juego. Y aprender a respetar estas fuerzas invisibles es, literalmente, vital para sobrevivir en el vuelo de crucero moderno. Muchas gracias por acompañarnos en esta explicación. Nos vemos en la próxima.